Bueno, ahora sí entonces. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, ¿sí? Matemática, tercer periodo. Creo que vos ya te sumaste ahora, ¿no? A la escuela. Sí. ¿En qué escuela estabas antes vos? ¿Hace cuánto? A 151, después me cambié a la NET. Estaba en la NET 1, me cambié a 151 y después me cambié a la NET 1 al 73. ¿Dónde está el 70? En el 32 de la noche. Ah, el 32 de la noche. Y ahí fue lo que era. ¿Y hace cuánto fue eso? 2 meses, ¿no? Fui Bien. ahí hasta junio, julio y después no. Bien. Bueno, no pasó tanto tiempo por ahí, ¿no? En comparación a algunos están hace muchos años sin estar en la escuela. Bien. Bueno, el resto vos habías empezado normal, ¿sí? Sí, bien. Yanela también, vos Adán, ¿hace cuánto no venías de? ¿El año pasado hiciste virtual? No. Sí, un poco. Un poco. Claro, bien. Belén, Caro, sí. Karina también, habías. Sí, había dejado hace 2 años. Claro. Acá también tercero. Acá en tercero. Bien. Bueno, hoy iniciamos entonces con matemática. Para quienes hicieron virtual el año pasado, ¿qué les parece la vuelta al aula? Mejor. ¿Mejor? ¿Sí? ¿O querían seguir virtual? No. Bien. Fue un desafío bastante grande el año pasado. A ver, fue difícil. Pero bueno, hemos podido sobrellevar bastante bien. Con respecto a matemática, tercer periodo, sí, el tema principal o una de las partes más extensas del programa es polinomios. No sé si los conocen, escucharon hablar de ellos, ¿no? Polinomios, más o menos. ¿Sí? Bien, antes de abordar igual la materia, vamos a tomarnos el tiempo de hacer un poco de repaso de los contenidos que necesitamos para poder trabajar con los temas nuevos. Bien. Matemática, ¿a quién le gusta matemática? ¿Verdad? Belén, Yanela, Caro. Bueno, está bien. Bien. A ver, el tema de que me gusta o no me gusta la materia es una cuestión de interés. Me interesa más una cosa que otra y puede pasar, ¿sí? A veces también hay malas experiencias en el medio, puede pasar también. Lo importante es que sepan que todo lo que veamos lo vamos a hacer de la manera más progresiva posible, ¿sí? El acompañamiento va a ser siempre de la mejor manera posible, que sepan que pueden contar con preguntar las cosas las veces que sea, ¿sí? La idea es poder ayudarlos y acompañarlos en el proceso, ¿sí? Las veces que ustedes necesiten. ¿Bien? Siempre tratando de detectar cuáles son los problemas y acompañarlos en ese sentido. La modalidad de la materia es presentación del tema, ¿no? Poder intercambiar de qué se trata cada tema y a partir de eso ir ejemplificando, dándole significado a las cosas también, tratando de buscar una explicación, el porqué de cada cosa que vemos, ¿sí? En qué nos puede ayudar, en qué nos puede favorecer, que no sea todo, que no quede en lo abstracto, ¿no? Como suele pasar. La idea es poder aprovechar incluso este espacio en el que podemos dialogar de forma directa, como pasaba el año pasado a veces, ¿no? Que era todo un chat, un audio, entonces era muy difícil generar algunos espacios, poder hacerlo acá, ¿sí? Tengamos en cuenta la intermitencia que vamos a tener también, ¿no? Que va a ser una semana así, presencial, otra semana virtual, por eso estoy grabando la clase, ¿sí? Para poder subirla justamente después al canal de YouTube y que no solo la tengan los compañeros que hoy no vinieron, sino ustedes también como recurso si necesitan repasar algo. ¿Bien? Eso es importante que lo sepan. Algunas cuestiones que tienen que ver con la convivencia en el aula, fuera del aula, o sea, en la escuela en general. Permanecemos en el aula, siempre con el barbijo puesto, eso ya lo habían charlado con Lorena seguramente. Para ir en el espacio de recreo se abre el baño, se termina el recreo, se cierra el baño, ¿sí? Eso es algo que veníamos haciendo ya igual antes de la pandemia y lo vamos a seguir haciendo porque bueno, el baño es compartido, entonces cada institución lo usa en su debido tiempo. Bien, para poder mantenerlo, hemos tenido algunos problemas en su momento que por ahí entraba gente de afuera y han hecho destrozos, entonces lo mantenemos cerrado porque nosotros no vemos quién entra y quién sale a veces. Entonces, después cada uno, justamente para eso, cada uno tenía que traer un neceser, que era importante, ¿no? Que tener alcohol, una toalla y demás para poder ir al baño, lavarse las manos, secarse las manos. Esas cuestiones que Lorena también creo que las hablaron cuando vinieron. Si no lo trajeron, bueno, los organizan para la próxima, pero tienen que tener sus elementos de higiene, ¿sí? De sanitización, ¿no? Alcohol, una toalla, un jabón si quieren, o jabón líquido, o directamente con alcohol. Se pueden higienizar las manos. ¿Bien? Eso por protocolo y para mantener
lo más desinfectado todo posible. ¿Alguna consulta con respecto a eso? Bien. ¿El horario lo tienen? ¿No? Sí. ¿Saben los espacios de recreo y demás? ¿Los horarios? Sí. Bien. Perfecto. Bueno, me van diciendo porque no sé si lo voy a poder ver acá. Por las dudas, me dicen. Fíjense la hora. Bien, bueno, para matemática, como les decía, vamos a empezar con un repaso, más que nada, lo que voy a hacer es ver a ver cómo están ustedes con ciertos contenidos previos a los que tenemos que ver, y sobre eso vamos a trabajar, ¿sí? Nos vamos a tomar 1 o 2 clases como para poder abordar ese repaso, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de conjuntos numéricos, ¿sí? Rápidamente, ¿no? ¿Qué conjuntos numéricos conocen? ¿Cuáles vieron? ¿Cuáles llegaron a ver? ¿Cuáles no? ¿Sí? Nosotros también el año pasado tuvimos un atraso en cuanto a contenido porque el tiempo se administró de otra manera, era más difícil llevar la materia al día como por ahí lo podemos hacer en la presencialidad. Entonces, si nos referimos a conjuntos numéricos, los conjuntos numéricos, hablamos ¿sí? de todos los símbolos que usamos como números. ¿Cuáles tenemos a disposición? ¿Qué conjuntos numéricos conocen ustedes? O que se acuerden. No, no olvidé. Pero no es 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ese era el primer conjunto, ¿cómo se llamaba? Ah, no, después el 10, 2. Después aparecían más, claro. No, no sé. ¿Te acuerdas? ¿Números naturales? No. Los números naturales fue el primer conjunto que nosotros vimos, ¿sí? Y que se ve siempre, ¿no? Son los números, los que usamos para contar, los primeros números, ¿sí? La necesidad esa de poder contabilizar, por ejemplo, las cosas, aparecen los números naturales. ¿Qué símbolos tienen los números naturales? ¿Cuáles creen ustedes que son los números naturales, simbólicamente hablando? Del 0 al 10. No, al 9. Del 1 al 9. Del 1 al 9. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Ahí teníamos el primer conjunto numérico. ¿Bien? Que son los símbolos que usamos, ¿no? Después se agrega el 0, se agregan los números negativos, o sea, se amplía ese conjunto y aparecen lo que se conoce como los números enteros. Y los enteros ahora vienen, ¿sí? Como en punto suspensivo vamos a poner, por ejemplo, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. Y así podemos seguir escribiendo, 1, 2 y así. Esto ya hacia el infinito, ¿no? Pasamos al 10, el 11 y así. Esos son los números enteros que conocemos. Este conjunto numérico, a diferencia de este, como les decía, incorpora el 0 y todos los naturales que eran antes positivos también los incorpora como negativos. ¿Sí? Los enteros negativos se dice. Esta parte de acá. Además de esto, ¿sí? Como combinación de estos números, aparecen los números que se conocen como racionales. ¿Les suena? Racionales. ¿Qué tipo de números racionales conocen? Cuando hablo de racional, ¿qué puedo decir? Números que se relacionan. A ver, si yo hablo de los números naturales, puedo contabilizar cosas, ¿no? Puedo contar, ir contando, incluso puedo superar al 9. ¿Números con coma? Números con coma, por ejemplo, ¿sí? Cuando no tengo cantidades enteras, justamente. Yo puedo tener 6 mesas, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener cantidades enteras? O tengo una mesa o no la tengo. ¿Bien? Pero si tengo una pizza, que si no, no almorcé, tengo un hambre tremendo. Si tengo una pizza, ¿sí? Una pizza, tengo una pizza, 2 pizzas, 3 pizzas, son cantidades enteras. Ahora, si yo raciono la pizza, Un cuarto y todo eso. empiezo a tener números racionales, porque necesito esos números racionales para hablar de esas cantidades o esas porciones, ¿no? De pizza. ¿Bien? Y aparecen las fracciones, exactamente, los números con coma, que son los números decimales. ¿Bien? Entonces acá tenemos fracciones y tenemos decimales.
esto es como un repaso de los conjuntos numéricos que tenemos disponibles, las formas de expresar cantidades o números que tenemos disponibles. Naturales enteros, ¿sí? Cantidades enteras, y racionales ya cuando partimos esos enteros, ¿no? Cuando fraccionamos. La representación puede ser tanto como fracción como número con coma, número decimal, ¿sí? Que se conoce. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Bien. Para simbolizar la fracción y los números decimales utilizamos justamente, podemos hablar de los números enteros directamente porque incluyen las naturales, ¿no? La combinación a través de un cociente, por ejemplo, para las fracciones. Un ejemplo de fracción, ¿cuál puede ser? Un medio, 3/4, ¿sí? Así. Combina dos números enteros, porque también puede haber fracciones negativas, a través de un cociente, de una división. ¿Bien? Y los números decimales, bueno. Ese un medio, por ejemplo, es 0,5. 3/4 es 0,75. Y así puedo tener muchísimos números decimales. ¿Sí? O sea que puedo representar una misma cantidad tanto con fracción y número decimal. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? ¿Se acuerdan más o menos de esto, de haberlo visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Una vez que salimos de esos números racionales, o sea que tenemos los naturales, los enteros que incluyen a los naturales, los racionales como una combinación de números enteros a través de esa división. Tenemos los que se conocen como números también irracionales. Como por ejemplo el número pi. ¿Lo conocen el número pi? El famoso número pi, que es la letra pi así. Sí. Bueno, que vale 3,14 y un montón, infinitos números. ¿Sí? Por ejemplo es 1. Si hago raíz cuadrada de, no sé, de 2, por ejemplo, también me da un número racional. ¿Qué es un número racional? Es un número decimal infinito. ¿Sí? No como esto que es 0,5 y ya está. ¿Sí? Continúa, aquí le pongo el punto suspensivo acá porque me da un valor decimal infinito. ¿Esto hay que copiarlo? Lo pueden ir copiando como parte del repaso. Y todos estos conjuntos numéricos, ¿sí? Todas estas formas de expresar números, cantidades, ¿sí? Hacen al conjunto numérico que se conoce como los números reales. ¿Sí? Que se simbolizan con esta letra R. Los naturales utilizan la N, ¿sí? Los enteros, que lo voy a poner acá, utilizan la Z. Los racionales utilizan una letra Q y los irracionales una letra I. Hacemos este repaso de números justamente, ¿sí? Porque es el símbolo que vamos a utilizar con mayor frecuencia en matemática, ¿no? Para simbolizar en matemática el número es lo primero que aprendemos a utilizar. Después empezamos a sumar otra simbología, utilizando letras, por ejemplo, en las ecuaciones, cuando veíamos ecuaciones, utilizamos letras para representar variables. Bien. Una vez que reconocemos los conjuntos numéricos que tenemos disponibles para poder utilizar y trabajar,
¿sí? Y representar las situaciones que necesitemos representar, ¿sí? Aparece la necesidad de poder hacer interactuar esos números, ¿no? ¿De qué manera pueden interactuar? ¿De qué manera podemos relacionar los números? ¿A través de qué? ¿Qué les parece? De la suma, ¿no? La suma, la resta, ¿sí? Las operaciones matemáticas. ¿Bien? Entonces ahí aparecen, vamos a ponerlo por otro, operaciones matemáticas. ¿Sí? ¿Y qué operaciones matemáticas? Suma, resta, ¿qué más? División, Multiplicación. multiplicación, ¿qué más conocemos? ¿Qué otras operaciones? Suma, resta, multiplicación, división, La raíz. radicación, potenciación, ¿no? Y acá vamos a escribir acá. Esas son las 6 operaciones matemáticas que a nosotros nos permiten relacionar esos números. Por ahora las vamos mencionando, vamos nombrándolas. Pueden acordarse o no cómo se resolvía cada una, cómo se utilizaba, de qué manera. Y ahora es un repaso y ver qué nos acordamos de eso. Iremos profundizando con algunas actividades para poder desenvolverlo, ¿no? Bien. Voy a copiar. Le voy contando igual que todos estos números son números que usamos constantemente. Bien, todo el tiempo estamos usando números naturales, números enteros. Usamos racionales, ¿sí? Capaz que no nos damos cuenta, pero fracciones, números decimales también los usamos. Cuando vamos a comprar y sale 3 con 3, 30 con 75, un producto. ¿Sí? Es 30,75, estamos hablando de un número decimal, ¿no? Se está fraccionando